Vi material filmado de un viaje de campamento al que mis amigos nunca fueron. Se estaba convirtiendo en una tradición. Durante los últimos 2 años, hemos ido de campamento juntos. Mi grupo de amigos, Sean, Lynn y su hermana Lily, Kay, S, Mónica, Gabe y yo. La familia de Mónica es muy rica y poseen mucho terreno en un lugar remoto de Michigan, así que hemos pasado nuestras 2 últimas vacaciones de verano allí, en sus bosques. Montamos unas cuantas tiendas de campaña en lo que básicamente es el patio trasero de la enorme casa de estilo victoriano de la abuela de Mónica, y fingimos que estamos acampando, cuando en realidad solo dormimos allí 5 horas de la noche, que no pasamos bebiendo o jugando videojuegos dentro. Cocinar en la hoguera y trepar a los árboles es divertido, pero siempre ha sido una parte muy pequeña del viaje. Ninguno de nosotros hablaba de ello o lo admitía en voz alta, ni siquiera Mónica, pero todos teníamos un poco de miedo de estar allí fuera por mucho tiempo. No teníamos una razón concreta para tenerlo, pero lo teníamos. No importaba cuántas veces la familia Pines nos aseguraba que la propiedad era segura. Nunca había visto ni oído nada fuera de lo común allí. Tal vez solo porque había visto suficientes películas de terror para desarrollar un miedo a los bosques en general. Pero no sé, algo en el aire de esa propiedad intimidantemente vasta me hacía sentir muy vulnerable. Me dijeron unos días antes de que supuestamente nos íbamos que no podría tomarme el tiempo libre para el viaje. Uno de mis compañeros supervisores en el trabajo tuvo que someterse a una cirugía de emergencia en su rodilla, y mi tienda simplemente no tenía la cobertura. Estaba realmente decepcionado, pero mis amigos no me lo reprocharon. Todos sabemos que ser adulto a veces apesta. Les dije que aún podían usar mi nevera, mis tiendas de campaña y mi videocámara, y que debían videobloguear el viaje para mí. Los abracé a todos en la mañana que se fueron, y luego me fui a mi turno. Le dije a ese que me llamara una vez que llegaran porque sabía que sería el único que recordaría registrarse. Ese nunca llamó. Ninguno de ellos lo hizo. Salí del trabajo a las 10 de la noche e intenté enviar mensajes de texto y llamar a todos ellos, pero ninguno de ellos me respondió. Revisé Twitter, Facebook, nada de nadie. Ninguna actualización desde el estado de en la carretera de Gabe de esa mañana. Sentí como si estuviera creciendo algo dentro de mí. Algo se sentía realmente mal. La madre de Kay me llamó tan pronto como comencé a entrar en pánico y ella también sonaba realmente nerviosa. No había hablado con ella en todo el día, y él es muy bueno para mantenerse en contacto con ella cuando hace viajes. Más tarde supe que durante toda la noche los padres de mis amigos intentaron ponerse en contacto entre ellos. Ninguno de ellos había oído de sus hijos desde que se subieron a la carretera. La madre de Mónica llamó varias veces a la línea fija de la casa. La abuela Pines no estaba en casa ese año, pero Mónica debería haber contestado si estuvieran allí. Ella no lo hizo. El padre de ese condujo hasta la propiedad de los Pines a la mañana siguiente con los padres de Mónica. Me dijo que algo se sentía raro tan pronto como salió de su coche. Cuando te acercas a la casa no hay valla ni nada, por lo que puedes ver si algo está montado en el área circundante. Habría podido ver si alguien había montado tiendas de campaña y equipo tan pronto como subió el camino. Pero no había nada. Pero dijo que todas las ventanas de la casa estaban abiertas, y todas las luces estaban encendidas. En media hora llamaron a la policía. Me pidieron que viniera, viera los videos y respondiera cualquier pregunta que pudiera. Transcribí lo que vi lo mejor que pude. El clip número 1. 10:45 del 16 de septiembre de 2016. Gabe ha apuntado la cámara al espejo retrovisor. ¿Cómo sabes cuándo está grabando?, dijo Gabe. El botón verde está encendido, respondió Mónica. El clip número 2. 1:15 del mismo día. Gabe está filmando la parte trasera del coche de Lynn justo delante de ellos. Está hablando con Sean y Mónica, pero no puedo entender lo que están diciendo incluso con el audio ajustado. Está lloviendo muy fuerte y veo destellos de relámpagos. El clip número 3. 8:16 de la noche del mismo día. Un primer plano de Mónica. Está fumando y balanceándose en la mecedora del porche trasero. Parece un poco mareada. Nota que la están filmando y guiña un ojo a la cámara. Creo que Sean se ríe. El clip número 4. 10:16 del 17 de septiembre de 2016. Trago fuerte cuando veo la marca de tiempo. No tiene ningún sentido.
El sábado por la mañana, el padre de ese ya estaba llamando a la policía. Quiero preguntar al policía qué está pasando, pero me dice, por favor, sigue viendo en silencio. Lily está haciendo panqueques. Arruga la nariz hacia la cámara y Gabe se ríe. No te ves muy bien, Lil. ¿No dormiste? Pregunta Gabe. ¿Cómo podría? Todos esos gritos anoche, respondió Lily. ¿Qué demonios? Inquirió Gabe. ¿No oíste eso? Lynn y yo estábamos asustadas, le dijo Lily. ¿Qué? No oímos nada, respondió Gabe. Sí, sonaba como gatos en celo, pero mal, como si no fuera natural, continuó Lily. Estuvimos en las tiendas de campaña toda la noche y no escuchamos, respondió Gabe. Qué suerte la tuya. Entramos a la casa como a las 4 y aún seguía. No sé cuándo paró, pero supongo que me dormí en algún momento, continuó Lily. ¿Dijeron algo las chicas? Preguntó Gabe. No están despiertas todavía, no sé. ¿Puedes pasarme eso? Y luego el clip terminó. El clip número 5, 11 y 14 del 17 de septiembre de 2016. Una toma amplia del patio trasero. Puedo oír el tintineo de vasos y a un par de mis amigos dando caladas a cigarrillos. Veo una figura de pie a lo lejos, en el borde del bosque, pero quien esté filmando no parece notarlo. Luego oigo la voz de Gabe, seguida por la de Sean. Están hablando de la bañera de hidromasaje que necesita reparaciones, porque los jets de burbujas no funcionan. Y luego la figura se mueve y Gabe la ve. ¡Wow, qué! Empieza a decir Gabe. ¿Qué? Pregunta Key. Dude, comienza Sean. Santo. ¿Qué? ¿Quién demonios? Empieza a decir Gabe. Gabe, llama Key. Oye, ¿qué? Hombre, dice Sean. ¿Viste? Continúa Gabe. La figura se está contorsionando a lo lejos y me tapo la boca con la mano. Tiene la forma de una persona, pero comienza a hacer este movimiento extraño de contracción con los brazos. Parecen alargarse mucho y luego encogerse de nuevo. Las piernas se doblan como las de un flamenco. Los chicos detrás de la cámara están gritando y entrando en pánico. La toma se corta cuando la figura se lanza hacia arriba, a los árboles. El clip número 6. Las marcas de tiempo están apagadas. Es de noche. Una toma temblorosa de la terraza trasera. La luz del porche está encendida y Lily y Key están de espaldas a la cámara. Están agachados, sentados en los escalones y Lily está sollozando. Key mira por encima del hombro y murmura, «Apágalo», pero la cámara sigue grabando. Key besa la parte superior de su cabeza y le frota la espalda, pero ella apenas se mueve. «¿Estás segura de que viste?» Empieza a preguntar Key. Su voz es demasiado baja para que escuche todo lo que dice. Estoy bastante seguro de que Gabe es el que está filmando de nuevo. No veo a Mónica en la toma, pero oigo su voz y luego la de Sean. ¿Qué pasó?, pregunta Mónica. ¿No oíste eso?, respondió Sean. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mónica. Hay algo en esta casa, hombre, le dijo Sean. Chicos, comenzó Gabe. Revisé cada habitación, no hay nada aquí, dijo Mónica. Me estoy volviendo loco, hombre, estoy harto de esto, continuó Sean. Bueno, ¿qué quieres que haga, Sean?, le preguntó Mónica. El clip número 7. Una toma de algo que alguien atrapó muy alto en un árbol. Quien esté filmando está jadeando y tosiendo como si hubiera empezado a llorar, y suena como si pudiera ser Gabe o ese. La toma se enfoca en lo que sea que está atrapado allí, y algo se rompe del árbol y cae. No hace ningún ruido cuando aterriza y ahí es donde se corta la toma. El clip número 8. Es una toma del cuarto de Mónica, o lo que solía ser su cuarto cuando era niña. Solo he estado en ese cuarto un par de veces. Está lleno de cosas de la infancia, así que realmente no hay nada que ver o hacer allí. La ventana está abierta y una pequeña brisa ondula a través de la cortina. Hay un estruendo como de vidrio rompiéndose que parece venir de abajo y casi salto de mi asiento, cubriéndome los ojos. Pero el policía me toca el brazo y me dice que no hay nada aterrador en la toma. Todavía es solo la habitación rosa y púrpura, con la luz del sol entrando. El clip termina con otro estruendo fuerte y juro que veo un destello del rostro de alguien, ojos muy abiertos y demacrado, asomándose por la esquina de la ventana, solo por un segundo. Grito en voz alta y giro para mirar al policía y él me da este gesto de asentimiento para que siga viendo. El último clip que me muestran es una toma fija y borrosa de la sala de estar. La cámara está enfocada en la ventana que da al patio trasero, y aún puedo ver la fogata encendida. La TV no está en la toma,
pero puedo escuchar la música de la pantalla de menú de uno de los juegos de Mario Kart. La toma se está desenfocando y enfocando y puedo decir que nadie está grabando. La cámara simplemente ha sido dejada encendida. Es aproximadamente 1 minuto y medio de solo esto. Luego de repente la energía en la casa se apaga con un crujido y me estremezco en mi asiento. Hay un extraño aullido desde afuera, pero no es un coyote, no es un animal. Suena como 2 o 3 personas imitando lobos, pero distorsionado. Algo golpea la ventana con un fuerte golpe y me estremezco. Hay sangre salpicada en ella y a través de las manchas puedo ver a alguien con extremidades de forma extraña de pie junto al fuego. No se mueven, simplemente están allí con la cabeza inclinada hacia abajo, fijados completamente en las llamas mientras el aullido sigue, y sigo notando algo. El aullido suena exactamente igual cada vez, como si fuera un clip de sonido de 6 segundos repitiéndose en bucle. Tan pronto como esto hace clic en mi mente se detiene por completo y estoy tan desconcertado que casi no veo a la figura desaparecer. No sale de la toma, no la veo moverse, simplemente desaparece. El fuego se apaga y las luces de la casa se encienden de nuevo. La música del menú de Mario Kart está sonando otra vez, y puedo oír a mis amigos riendo, el tintineo de botellas de cerveza. La toma se desenfoca y luego se apaga. Eso es todo el material que me mostraron. Me preguntaron dónde estaba durante todo esto. ¿Por qué no fui a ese viaje? ¿Por qué mis amigos tenían algunas de mis pertenencias, especialmente la cámara? Y les dije la verdad. Les conté sobre los 2 años anteriores, cómo nunca había sucedido nada extraño en la propiedad de los Pines antes. A su vez, les pregunté qué pasó con mis amigos. Me dijeron que se encontraron 7 cuerpos en la propiedad. Ninguno de ellos pertenecía a ninguno de mis amigos. Sus padres fueron llamados para identificar los cuerpos y restos, y ninguno de ellos coincidía. Mis amigos simplemente están desaparecidos. Sabía que los policías no me iban a decir, así que le pregunté al padre de Sean sobre los 7 extraños muertos. ¿Eran personas que los Pines conocían? No lo sabía. Solo me contó cómo los encontró. 6 de ellos en un claro en el bosque, acostados en círculo alrededor de un árbol, con sus entrañas atadas juntas, tomados de las manos como en una oración. El 7º cuerpo estaba encaramado en la parte superior del árbol, empalado en la cabeza en la rama más alta. Hace un año tuve mi primera experiencia paranormal, una que me hizo creer en fantasmas. Ahora que he tenido tiempo para reflexionar, pensé en publicarlo y dar algunas actualizaciones. Compré una casa en marzo de 2019, pero no me mudé hasta junio porque estaba haciendo algunas renovaciones. La casa tiene 3 dormitorios en el piso de arriba, y siempre mantenía todas las puertas de los dormitorios abiertas, lo cual es un hábito mío, aunque sé que no es muy seguro en caso de incendio. Convertí uno de los dormitorios en mi oficina y dejé el otro vacío. Unos meses después de mudarme, comencé a sentirme raro respecto a uno de los dormitorios adicionales, así que cerré la puerta y dejé de entrar allí. No noté realmente el cambio, pero ahora mirando hacia atrás creo que ahí fue donde empezó. Por esa época, mi perro comenzó a molestarse mucho por la noche. Mi perro, un labrador de 1 año que previamente nunca ladraba mucho, comenzaba a ladrar por el pasillo o en el área de lectura. Sus pelos se erizaban, y, lo que era aún más raro, retrocedía y se movía como si reaccionara a algo. Una vez incluso pareció asustarse por algo, y en medio de un ataque de ladridos se dio la vuelta y corrió hacia mi dormitorio antes de saltar a mi cama y mirar fijamente hacia el pasillo como si estuviera huyendo de algo. Fue entonces cuando comencé a ponerme un poco nervioso, ya que no parecía que estuviera ladrando a los vecinos o algo en la calle. Parecía estar reaccionando a algo en la casa. Tomé un video donde se le puede ver ladrando por las escaleras y, sí, definitivamente comencé a dormir con la luz encendida. En otros videos se le puede ver ladrando en el rincón de lectura, donde no hay nada más que un pequeño sillón y una estantería. Nuevamente, empezaba a asustarme, pero nada importante hasta octubre. En este punto los ladridos empezaban a escalar y comenzaron con 1 o 2 veces a la semana, luego 1 vez por noche, luego un puñado de veces por noche, y para octubre se levantaba más de 15 veces por noche. Esa noche en particular, estaba en la cama tratando de quedarme dormido.
Mi perro había estado especialmente ruidoso esa noche y se levantaba cada 5 minutos para gruñir por el pasillo. Finalmente, se quedó dormido a los pies de mi cama, y yo casi estaba dormido también cuando escuché una serie de golpes muy rápidos y muy fuertes, que duraron unos segundos. Estaba bastante desorientado y mi corazón latía rápido. Mi primer instinto fue esperar que nadie estuviera entrando a la fuerza. Sin embargo, mi perro se despertó de un salto y corrió al rincón de lectura y comenzó a gruñir nuevamente. Anteriormente, si escuchaba un ruido de afuera, como los vecinos llegando con su coche ruidoso, corría escaleras abajo para ladrar en la ventana. Personalmente no podía aislar de dónde venía el sonido, si de abajo o de arriba, así que no puedo decir con certeza si venía del rincón donde él estaba ladrando. De donde sea que venía, se detuvo tan pronto como me levanté. Finalmente lo calmé y logré volver a dormirme. Esta vez me desperté de repente con la sensación de que alguien caminaba hacia mí. Sabía que alguien estaba dando pasos hacia mi dormitorio desde el pasillo y me levanté de un salto gritando, «¡Qué demonios!» y preparándome para enfrentar a alguien, convencido de que alguien había entrado y estaba a punto de acercarse a mí, pero no había nada. Aún no convencido, agarré mi teléfono para llamar a mi madre y preguntarle si debía llamar a la línea de policía no emergente. Estaba convencido de que alguien había entrado y estaba en mi dormitorio. Ella no respondió, pero le conté a mi madre sobre eso más tarde y ella sugirió que mi casa podría estar embrujada. Decidí instalar un grabador de sueño para el fin de semana. Para referencia, mi teléfono estaba en mi mesita de noche junto a mi cabeza. Podía escuchar varias cosas en un montón de videos, incluyendo a mi perro moviéndose, yo moviéndome, uno de nosotros tirándose un pedo, el aire acondicionado encendiéndose y lo que fuera. Todo era mucho más silencioso que estos ruidos. Podía decir que el golpe en el primer video me despertó un poco. En el segundo video se puede escuchar lo que parece algo arrastrándose y lo que suena como 3 pasos o golpes silenciosos. Después intenté imitar los sonidos y no puedo igualar exactamente el segundo, pero el primero suena como la puerta de mi estantería o una puerta de gabinete cerrándose de golpe. También suena como si estuviera más lejos de mi cama y en el pasillo, mientras que se puede percibir la proximidad de mí moviéndome después de escuchar el ruido. Sin embargo, no soy bueno analizando audio, así que podría estar equivocado al respecto. En resumen, mi madre finalmente me convenció de usar salvia. Hicimos la prueba de las velas y las mechas de 2 velas se apagaron simultáneamente en el dormitorio de invitados cuando se les pidió. Sin aire acondicionado, sin ventanas abiertas, sin aire en movimiento. Probamos 3 veces en el mismo dormitorio, y las 3 veces ambas mechas se apagaron simultáneamente. Sin parpadear, sin brasas en la mecha después. Solo una llama fuerte y constante, y luego como si alguien hubiera agarrado la mecha con los dedos mojados. Probamos las velas en otras ubicaciones, pero no tuvimos ese resultado en ningún otro lugar. Mi padre revisó el ático por si acaso mientras mi madre sahumaba toda la casa. Desde entonces, nada. Mi perro no ha ladrado en la esquina ni en las escaleras. Ahora mantengo la puerta del dormitorio abierta y no me he sentido raro en absoluto. Tampoco he sentido un instinto de pelea o huida al despertar o al bajar las escaleras, lo cual es un gran beneficio añadido, ya que antes de sahumar, hubo unas cuantas veces en las que sentía una intensa sensación de pánico y corría escaleras arriba. Esa es mi primera experiencia con algo paranormal. Honestamente, a veces sigo siendo escéptico, simplemente porque soy ese tipo de persona, pero el hecho de que mi perro no haya ladrado desde que usamos salvia es demasiada coincidencia para mí. Ha pasado oficialmente un poco más de 1 año y no ha habido un solo incidente de ladridos, gruñidos o miradas fijas por parte de mi perro. Aquí hay algunas otras cosas que he recordado al reflexionar. Cuando me mudé por primera vez y durante el primer mes o 2, mi perro se sentaba en mi cama con la cabeza baja y gruñía ligeramente a la ventana en mi dormitorio. Al principio pensé que no reconocía su reflejo en la ventana. Luego me di cuenta de que la ventana en realidad refleja el pasillo. Y alrededor de septiembre, al mismo tiempo que comenzó la actividad, mi perro tuvo un cambio de personalidad muy repentino. Normalmente, cuando llegaba a casa del trabajo, él estaba extremadamente feliz y lleno de energía, y loco de emoción por verme. De repente, ese no era el caso. Cuando llegaba a casa del trabajo, él actuaba extremadamente nervioso y aterrorizado. Se acercaba a mí con la cabeza baja, las orejas hacia atrás,
el cuerpo bajo y no aceptaba ninguna golosina ni se acercaba a mí, ni siquiera sus comidas favoritas. Tenía que dejar golosinas en el suelo y alejarme para que él se acercara. Después de unos 30 minutos, se calmaba y actuaba normal por el resto del día, pero era tan inusual que casi lo llevé al veterinario porque me preocupaba que fuera algún tipo de cáncer o enfermedad. Pero eventualmente se detuvo después de unas semanas. Déjenme ponerlos en situación. Solía tener una casa adosada cerca de las montañas en el lado norte de Colorado. Este fue un periodo en el que acababa de ser despedido de mi trabajo por razones relacionadas con la pandemia y estaba solo en casa. Vivía con mi compañero de cuarto en ese momento, pero esa noche se fue a un club dejándome solo con mi perro. Odio incluso pensar en esto, y es la primera vez que se lo cuento a alguien además de mis vecinos. Eran alrededor de las 8 de la noche un viernes y estaba viendo Friends en la TV. Mientras miraba escuché lo que sonaba como cajas moviéndose en el sótano. Mi perro lo notó de inmediato y levantó la cabeza. Nuestro sótano no estaba terminado, y teníamos una ventana allí abajo que no estaba en buen estado. Así que lo dejé pasar pensando que el viento estaba haciendo ruido. Después de un rato, el ruido no paraba. Decidí agarrar mi linterna e ir allí abajo con mi perro. Agarré la linterna de la cocina y abrí la puerta del sótano. Comencé a bajar las escaleras llamando a mi perro. Lo único extraño era que mi perro decidió no bajar y estaba haciendo ese ruido agudo que hacen los perros cuando están felices o lo que sea. Se negó a bajar al sótano, solo se quedó en la parte superior de las escaleras. Para darles una perspectiva de cómo estaba distribuido mi sótano, todas mis cosas extra de mi infancia, como ropa y demás, estaban en la esquina trasera derecha. Así que cuando bajabas, a la derecha es donde estaban esas cosas, y todas las cosas de mi compañero de cuarto estaban justo al lado de las mías, a la izquierda. Había un banco con todas las cosas del propietario anterior que habían dejado allí. Así que, mientras bajaba, el sonido aún era muy claro, y se hacía más fuerte cuanto más me adentraba. Vi la ventana abierta y haciendo ruido. Decidí cerrarla. Tan pronto como la cerré, sentí como si una mano agarrara mi pierna, pero no era una mano normal, estaba muy caliente. Mis piernas fueron arrastradas hacia atrás y me caí. Todo lo que puedo recordar desde ese momento es a mi perro ladrando extremadamente fuerte. Luego desperté y me encontré en el armario de la habitación de mi compañero de cuarto. Bajé las escaleras y miré la hora. Eran las 3 de la mañana, y mi compañero de cuarto aún no había regresado. Miré el reloj, luego agarré mi teléfono y a mi perro y salí corriendo por la puerta principal. Me dirigí a casa de los vecinos, que estaban a alrededor de 1,5 kilómetros de distancia. Corrí hacia ellos descalzo. No tenía coche en ese momento. Cuando llegué a casa de los vecinos, que apenas conocía, por cierto, toqué el timbre muy rápido, y alrededor de 1 minuto después, un hombre abrió la puerta y me preguntó por qué estaba tocando su timbre tan tarde en la noche. Podía notar que estaba bastante frustrado conmigo. Le conté todo y me dijo que los propietarios anteriores se mudaron porque el esposo de la casa terminó ahorcándose en el sótano. Hablamos un poco mientras dejaba que mi perro corriera por el patio. Llamé a mi compañero de cuarto y le dije que no fuera a casa y que viniera directamente a casa de los vecinos. 1 hora después llegó y todos nos sentamos y hablamos sobre lo que había pasado. Alrededor de las 10 de la mañana regresé a la casa con mi compañero de cuarto y encontramos el sofá volcado, todas las puertas abiertas y todos los gabinetes de la cocina abiertos con los platos en el suelo, rotos. Decidí irme a vivir con mi hermana y vender la casa alrededor de 2 meses después. Hasta el día de hoy, no estoy completamente seguro de qué fue eso, y no he tenido ninguna otra experiencia. Por cierto, algo que olvidé mencionar es que acababa de romper con mi novia. He escuchado que los fantasmas prosperan con la mala energía o lo que sea. No sé. Déjenme saber qué piensan o cómo podría explicarse. He vivido en la misma casa durante los últimos 15 años, y siempre he sentido como si nunca realmente perteneciera allí, como si simplemente fuera un invitado invadiendo la propiedad de alguien más. A menudo me siento muy incómodo en mi propio hogar. De todas mis experiencias, sin embargo, hay una en la que realmente sentí un miedo puro y crudo. Para empezar,
Tengo un perro que duerme conmigo todas las noches, llamado Elmo. Y en esta noche en particular, hace unos 6 meses, Elmo estaba visiblemente nervioso. Comenzó a caminar por la habitación, ocasionalmente gimiendo y tirando de la manga de mi camisa, repitiendo este ciclo durante horas. Yo, simplemente demasiado cansado para preocuparme, logré ignorar este comportamiento extraño por un tiempo. Presumí que solo quería dormir con mi hermana en la habitación de al lado, pero en las primeras horas de la mañana, el comportamiento de Elmo se volvió nuevamente muy agresivo. Me desperté de mi sueño ligero, pero instantáneamente me familiaricé con la fría y desagradable sensación que he llegado a conocer bien a lo largo de los años en mi casa. Busqué a Elmo, que ahora había dejado de caminar, y estaba sentado en mi silla junto a mi cama, gruñendo y mirando ferozmente a un punto en el techo directamente sobre mi cabeza. Fue en ese momento cuando me invadieron instintos de lucha o huida. Mi cabeza gritaba, «corre» y «peligro», dejándome completamente paralizado por el miedo. Agarré a mi perro, que aún temblaba, y me volví a acostar, abrazando a Elmo contra mi pecho. Al principio luchó, pero pronto se cansó, todo el tiempo mirando fijamente al techo mientras gemía suavemente. Sin saber qué más hacer, me quedé despierto con mi perro en esa misma posición, hasta que mi familia se despertó varias horas después. Nunca me atreví a mirar el techo esa noche, y desde entonces, siempre me aseguro de mirar hacia la pared mientras duermo con mi perro apretado, por miedo a que se repita cualquier incidente similar. Esta historia ocurrió hace más de 10 años, cuando todavía era estudiante. Contiene algunos detalles gráficos de daño a animales y violencia gráfica, así que se recomienda discreción. Un poco de contexto. Como la mayoría de los estudiantes, siempre estaba sin dinero y tenía algunos trabajos adicionales aparte de mi trabajo de medio tiempo, para obtener algo de dinero extra. Uno de ellos era cuidar casas y mascotas. Siempre he tenido amor por los animales, así que cuando esta pareja me contactó para cuidar su casa durante los últimos días antes de que regresaran de su viaje al extranjero, ya que el cuidador anterior los había abandonado y su cachorro de Golden Retriever de 6 meses estaría solo, salté a la oportunidad. El hecho de que prometieran pagarme la tarifa completa por quedarme allí menos de una semana lo hizo aún más atractivo. Poco sabía yo lo mal que resultaría. Obtuve los detalles, recogí las llaves de la gente y me dirigí a la casa, ya que eran más de las 5 de la tarde y casi oscuro, ya que era principios de primavera. Llegué a la casa, que era un lugar realmente agradable, pero limitaba con una zona no tan buena que estaba, y todavía está propensa al crimen, robos de casas, atracos y lo que sea. No me molestó mucho porque ya saben, nada me pasará a mí. Era joven e ingenuo. Las primeras 4 noches pasaron sin problemas, viendo películas en el jacuzzi y simplemente disfrutando. Los dueños regresarían el 5.º día bastante tarde en la noche. Fui a revisar al perro. Recibí una llamada de ellos alrededor de las 10 de la noche diciendo que su vuelo se había retrasado, que se quedarían en un hotel y harían las 3 horas y media de viaje de regreso a la mañana siguiente. Me preguntaron si podía dormir allí de nuevo esa noche, lo cual estaba bien. Ya estaba allí y todavía tenía mi bolsa de noche en mi coche. Llamé a mi papá para informarle de los planes, ya que todavía vivía con mis padres. Él específicamente me preguntó cuál era la dirección. Normalmente no les daba detalles como ese, porque ya era lo suficientemente mayor para cuidarme solo. Todavía creo hasta el día de hoy que eso probablemente me salvó la vida. Finalmente me voy a la cama alrededor de la 1 de la mañana, y sentí como si solo hubiera dormido 5 minutos, cuando me despertó el sonido de una ventana rompiéndose. Pude escuchar movimiento y lo que sonaba como pasos corriendo por el pasillo. Lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y simplemente presioné redial. Gracias a mi viejo teléfono Motorola, redial era tan simple como presionar un botón, ya que mi papá fue el último número al que había llamado, esperando que él se despertara con la llamada. Luego dejé caer el teléfono entre el cabecero y el colchón por si mi papá contestaba, que pudiera escuchar lo que estaba pasando. Apenas había hecho eso cuando el primer tipo irrumpió en la puerta del dormitorio. Pude ver su silueta y tenía un cuchillo en la mano. Cuando me vio, levantó el cuchillo y vino hacia mí. Una cosa para aquellos que no están familiarizados con Sudáfrica, y el crimen es que los robos y las invasiones de casas
Suelen ser muy brutales y violentos. Las personas son asesinadas o torturadas, intentan siquiera un poco resistirse o no cooperan con los ladrones. Por instinto levanté las piernas cuando él vino hacia mí, y cuando estuvo al alcance, pateé con ambas piernas tan fuerte como pude. Ahora no soy una persona pequeña. Mido 1,91 m y en esa época pesaba unos 115 kilos. Estaba en forma y fuerte. Mi tiempo no gastado en la universidad o el trabajo lo pasaba en el gimnasio. Podía hacer fácilmente un press de banca de 113 kilos y una sentadilla de 158 kilos. Cuando pateé e hice contacto con el tipo, se levantó completamente del suelo y salió disparado contra la pared. Afortunadamente, el cuchillo también salió disparado de su mano antes de que tuviera la oportunidad de levantarse. Estaba encima de él, golpeándole la cara con mi rodilla y, en consecuencia, su cabeza contra la pared. Sabía que mi vida dependía de ello, así que puse un poco más de fuerza. El tipo cayó como un saco de papas, pero antes de que pudiera levantarme, escuché el sonido de una pistola y me congelé. Sentí como si toda la sangre se drenara de mi cuerpo y me quedé entumecido. Recuerdo que lo único que pasó por mi cabeza fue que si me disparaba, preferiría morir que estar discapacitado o dependiente de otras personas que tendrían que cuidarme. El tipo se quedó con la pistola contra mi cabeza durante lo que me pareció una eternidad. En realidad, probablemente fueron menos de 10 segundos. No me moví, y eventualmente dijo en un inglés muy roto que me subiera a la cama y me pusiera boca abajo. Entré en pánico, pero pensé que si quería dispararme ya lo habría hecho, así que hice lo que dijo. Me arrojó una manta encima y me giré en posición fetal con la espalda contra la pared, solo para que si querían apuñalarme, tuviera mis piernas y brazos frente a mi cuerpo para protegerlo. Para entonces ya había olvidado que había llamado a mi papá. El tipo al que golpeé seguía en el suelo. Escuché a un tercer tipo entrar en la habitación y pude oír lo que me sonaba a portugués. No podía entender lo que decían, pero lo reconocí porque solíamos ir de vacaciones a Mozambique, y ese es el idioma principal que se habla allí. Uno de los tipos trató de levantar al que había derribado, mientras que los otros empezaron a saquear la casa, metiendo cosas de valor en una bolsa grande. Fue en ese momento que escuché llantas chirriando y un coche acercándose a lo que parecía ser a toda velocidad. El coche se detuvo en seco justo frente a la puerta. Escuché a alguien gritar. Era mi papá. Los tres dentro de la casa entraron en pánico y salieron corriendo por la puerta trasera. Intentaron saltar la cerca y mi papá abrió fuego disparando en su dirección general. Ahora sé que mi papá los falló a propósito porque si hubiera querido acertarles, lo habría hecho, ya que él es, no solo uno de los mejores tiradores que conozco, sino el mejor. No lo digo solo porque sea mi papá. Es un ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército. Representó a Sudáfrica en los campeonatos mundiales de tiro al plato durante varios años. Tiene varios títulos regionales de pistola y rifle, y es armero de profesión. Lo he visto acertar bolas de golf a 50 metros con su pistola. La política y la situación racial en el país lo habrían metido en un gran problema si hubiera acertado a uno de ellos. Agarré las llaves de la casa y presioné el control remoto de la puerta. Mi papá llamó a la policía mientras entraba. Lo encontré en la puerta principal. Salimos al coche para esperar allí a la policía. Les tomó más de una hora llegar. Alguna excusa de que no había vehículos disponibles, aparentemente. Para entonces ya me había calmado y empecé a buscar al perro. No pude encontrarla en ninguna parte. Agarré una linterna de mi papá y empecé a escanear el patio con la luz. Cuando llegué a la esquina, pude verla tendida en el suelo. Me acerqué a ella y vi que estaba muerta. Más tarde las autopsias revelaron que había sido envenenada. La policía encontró pedazos de carne con veneno cerca de la cerca. Envenenar es una práctica bastante común en mi país para tratar con perros en una casa o área que está destinada a un robo o atraco. Estaba furioso y muy triste. La policía también fue bastante inútil y tenía una actitud de no importarle. Apenas tomaron nuestras declaraciones. Para entonces ya empezaba a amanecer. Recogí mi bolsa, teléfono y cerré la casa lo mejor que pude sin tocar nada. Conduje a casa detrás de mi papá. Cuando llegué a casa, obtuve la versión de mi papá de la historia. Dijo que respondió a mi llamada solo para escuchar los gritos y lo que sonaba como una pelea, y cuando no respondí, salió volando de la casa y condujo hasta allí a toda velocidad. Afortunadamente me había pedido la dirección la noche anterior, y conocía bien la zona para saber exactamente cuál casa era. Mi papá llegó bastante rápido.
Dijo que se quedó en la línea todo el tiempo, solo colgando cuando se detuvo en la puerta. La casa de mis padres está a unos 10 kilómetros de allí, a través de una zona residencial. Normalmente es un viaje de unos 20 minutos. La duración de la llamada fue de 7 minutos y 13 segundos. Me encontré con el detective allí más tarde ese día. Di mi declaración. Tomaron huellas dactilares y lo que sea. Los propietarios regresaron casi al mismo tiempo. El resto del día fue un borrón mientras bajaba del shock y la adrenalina. Ahora, aquí no es donde termina la historia. Aproximadamente 7 u 8 meses después, recibí una llamada del detective. El detective me llamó para decirme que habían atrapado a los tipos y que debía ir a hacer una rueda de reconocimiento para señalarlos. Le dije específicamente que no había visto sus caras, ya que estaba oscuro y después de que el tipo me apuntó con la pistola en la cabeza, estaba bajo la manta y no vi nada. Ella me aseguró que los habían atrapado con huellas dactilares y me los mostrarían de antemano, lo cual puede que no sea la forma más ética de hacerlo, pero querían tener la mayor cantidad de evidencia posible contra ellos. Entenderás por qué en un minuto. Llegué a la comisaría y a diferencia de lo que se ve en las películas, no hay un vidrio unidireccional ni una sala separada. Traen a los 3 tipos a la habitación y los hacen pararse contra la pared. Uno de ellos, que luego me dijeron que era el líder, fue el que yo había derribado. Me miró con tanto odio como jamás he visto en mi vida. Tenía los ojos de alguien que te cortaría la garganta sin parpadear. Su nombre era Joseph Dragon. Levantó su mano hasta su cuello e hizo el gesto de cortarme la garganta. Ya sabes cuál quiero decir. Salimos de la habitación y el detective me dio una copia de su hoja de antecedentes. Entre otras cosas, tenía 4 cargos por asesinato. Creo que 8 o 9 por intento de asesinato. Múltiples asaltos, agresión agravada, más de 100 robos a casas y también agresión sexual. Estaba impactado. El detective me dijo que, si no lo hubiera derribado primero y rápido esa noche, definitivamente no habría salido tan bien parado. Ahora, esto tampoco es donde termina la historia. 3 días después, recibí otra llamada del detective diciendo que debía tener cuidado, ya que Joseph había escapado de la custodia y aún no lo habían atrapado. No me preocupé demasiado, ya que el robo no fue en mi casa. Había cambiado de coche, así que probablemente no podría encontrarme. Además, obtuve mi licencia de armas y llevaba mi pistola conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No escuché nada más hasta unos 2 años después, cuando vi al detective en la tienda de comestibles. Empezamos a hablar sobre el caso, y ella me dijo que Joseph había sido asesinado durante una invasión a una casa. Entró en la casa equivocada y el dueño estaba esperándolo, pistola en mano. Le disparó una vez en el estómago y otra en el cuello. Gracias a la lenta respuesta de los servicios de emergencia y la policía, Joseph se desangró en el suelo de la sala de estar, librando a la sociedad de un pedazo de basura humana. Quiero agregar esta información. Los 3 que fueron capturados eran nacionales de Mozambique, indocumentados y sin huellas dactilares ni identificación en el sistema, esencialmente inmigrantes ilegales. En Sudáfrica, se opina que más del 70% de todos los crímenes violentos son cometidos por inmigrantes ilegales, en su mayoría de Mozambique, Zimbabue y Nigeria. Esto lo hace bastante fácil porque ninguno de esos países tiene extradición a Sudáfrica, así que si las cosas se ponen demasiado calientes, simplemente huyen de vuelta a través de la frontera y no se puede hacer nada contra ellos. Todo este incidente me ha vuelto más vigilante, ha agudizado mi conciencia situacional y me ha hecho un poco paranoico, verificando 2 y 3 veces todas las puertas y cerraduras y todo lo demás. También gracias a mi conciencia situacional, me he permitido evitar algunas situaciones potencialmente peligrosas en los años posteriores al incidente, pero también me ha robado mi tranquilidad. Desde entonces me he mudado a un país más seguro, pero aún a veces me despierto en la noche si escucho un ruido. Así que, para mantener la tradición, Joseph, nunca nos volveremos a encontrar, ya que has fallecido. Pero a sus secuaces o a cualquiera que quiera intentar algo similar, por favor, háganme una visita. Organizaré su rápida partida y reunión con Joseph en el infierno. Y a Joseph, espero que hayas muerto en agonía por envenenar a Daisy. Me encontraba sola en casa aquella noche.
Una de esas noches donde el silencio de la ciudad se siente más pesado. Mis padres habían salido a una cena importante con unos amigos de la familia y no regresarían hasta pasada la medianoche. Vivíamos en una zona residencial bastante tranquila de Ciudad de México, un barrio donde las familias se conocían y los niños jugaban en las calles sin preocupación. Sin embargo, sabía que incluso en los lugares más seguros, la tranquilidad puede romperse en un instante. Y esa noche estaba a punto de experimentar una de las situaciones más aterradoras de mi vida. Eran cerca de las 10 de la noche cuando escuché el primer golpe en la puerta. Estaba en mi habitación, navegando por internet y escuchando música con los auriculares puestos. Al principio no le di importancia, pensando que tal vez había sido algún ruido externo, como el viento o algún animal. Sin embargo, el golpe se repitió, esta vez con más insistencia, sacándome de mi estado de relajación. Me quité los auriculares y bajé el volumen de la música, prestando atención a los sonidos de la casa. Al no escuchar nada más, me levanté y caminé hacia la puerta principal con cautela. Asomándome por la mirilla pude ver a un hombre de aspecto desconocido. Estaba vestido con una chaqueta oscura y una gorra que le cubría gran parte del rostro. La poca luz del porche hacía que su figura se viera aún más siniestra. ¿Quién es?, pregunté con voz firme, tratando de no mostrar el nerviosismo que empezaba a crecer en mi interior. «Soy un amigo de tus padres. Me pidieron que pasara a ver si todo está bien», respondió el hombre. Su voz era grave, pero había algo en su tono que no me gustó. Parecía demasiado forzado, como si estuviera intentando sonar amistoso sin conseguirlo del todo. «Mis padres no me dijeron nada de que alguien vendría», contesté sintiendo cómo la tensión comenzaba a instalarse en mi estómago. Algo en esa situación no cuadraba, y mi instinto me decía que no debía confiar en él. «Tal vez se olvidaron de mencionarlo. ¿Podrías abrirme? Solo quiero asegurarme de que estás bien», insistió. Su tono había cambiado. Ahora parecía más urgente, casi suplicante, lo que hizo que mis alarmas internas se dispararan aún más. «No puedo abrirte. Si realmente eres amigo de mis padres, llamaré para confirmarlo», respondí, dando un paso atrás mientras mantenía la mirada fija en la puerta. La situación estaba empezando a parecerme peligrosa, y necesitaba pensar con claridad. «Solo abre la puerta, niña, no tengo toda la noche», gritó de repente, golpeando la puerta con fuerza. El miedo empezó a apoderarse de mí. Intenté mantener la calma mientras buscaba mi celular para llamar a mis padres. Mi mente corría a 1000 por hora intentando encontrar una solución rápida. El hombre afuera empezó a golpear la puerta con más fuerza. Mi corazón latía con tanta rapidez que apenas podía escuchar los tonos de llamada. Mis padres no contestaban. Dejé un mensaje de voz explicando la situación con la esperanza de que lo escucharan pronto. Sentí una oleada de desesperación al darme cuenta de que estaba completamente sola en esa situación. Volví a la puerta y grité: «Vete, la policía está en camino». Aunque no había llamado aún a la policía, esperaba que la amenaza fuera suficiente para asustarlo. Pero no fue así. El hombre comenzó a golpear la puerta aún más fuerte, y luego escuché el sonido de vidrio rompiéndose. Me giré y vi que una de las ventanas del salón había sido rota. La desesperación y el pánico se apoderaron de mí. Corrí hacia la cocina y busqué un cuchillo para defenderme. Me escondí detrás del mostrador, intentando no hacer ruido mientras escuchaba los pasos del intruso entrando a la casa. Mis manos temblaban alrededor del cuchillo, sabiendo que si me encontraba, tendría que defenderme. «Sé que estás aquí», gritó el hombre. Sus pasos eran lentos, como si disfrutara prolongando mi miedo. Podía oír cómo se movía por la sala, derribando objetos, buscando. El sonido de los muebles siendo arrastrados y los objetos cayendo al suelo resonaban en mis oídos, aumentando mi terror. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Me quedé quieta, apenas respirando. Mis manos temblaban alrededor del cuchillo, sabiendo que si me encontraba tendría que defenderme. Los minutos se sentían como horas. Finalmente sus pasos se acercaron a la cocina. Me preparé para lo peor, sintiendo cómo el sudor frío corría por mi espalda. Pensé en todas las cosas que podrían salir mal y en lo vulnerable que estaba en ese momento. Pero justo cuando estaba a punto de ser descubierta, escuché el sonido de sirenas a lo lejos. Mi corazón dio un vuelco de alivio. El hombre se detuvo y maldijo en voz baja. Luego sus pasos se alejaron rápidamente, y poco después escuché la puerta principal cerrarse con fuerza.
Esperé unos momentos antes de salir de mi escondite, asegurándome de que realmente se había ido. Corrí hacia la puerta principal, la abrí y vi las luces de un coche de policía acercándose. Salí corriendo hacia la calle, agitando los brazos para llamar su atención. Cuando los policías llegaron, les conté todo lo que había sucedido. Revisaron la casa, pero el hombre ya no estaba. Tomaron mis declaraciones y me aseguraron que patrullarían la zona, pero nunca lo encontraron. Esa noche, cuando mis padres finalmente regresaron, me abrazaron con fuerza. Habían escuchado mi mensaje y estaban aterrados por lo que podría haber pasado. Desde entonces, la sensación de seguridad en nuestra casa se desvaneció. Aunque reforzamos las medidas de seguridad, la imagen de aquel hombre desconocido siempre permanecerá en mi memoria. Ahora sé que la tranquilidad puede romperse en cualquier momento, y que siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Las cicatrices emocionales de esa noche permanecen, recordándome que la verdadera seguridad no depende solo de cerraduras y alarmas, sino también de nuestra capacidad para enfrentar el miedo y protegernos a nosotros mismos. Con el tiempo, mis padres y yo hablamos muchas veces sobre esa noche. Adoptamos nuevas medidas de seguridad, instalamos cámaras y reforzamos las puertas y ventanas. Sin embargo, nada podía borrar la sensación de vulnerabilidad que sentí. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, mi corazón se aceleraba y mi mente volvía a revivir esos momentos de terror. Comencé a tener pesadillas recurrentes, en las que el intruso volvía y esta vez lograba entrar a la casa. Me despertaba sudando y con el corazón desbocado. Mis padres me llevaron a terapia para ayudarme a manejar el trauma, y aunque fue útil, nunca pude recuperar completamente la sensación de seguridad que una vez tuve. El recuerdo de esa noche se convirtió en una sombra constante en mi vida. Aprendí a ser más cautelosa, a no confiar en extraños y a siempre tener un plan de emergencia. Aunque el hombre nunca fue encontrado, siempre me pregunté quién era y qué quería. Las preguntas sin respuesta solo añadieron más peso a mi carga emocional. Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo afortunada que fui de no haber sido herida físicamente. Pero las cicatrices emocionales eran profundas. Esa experiencia cambió mi perspectiva sobre la seguridad y la confianza. Ahora sé que la verdadera fuerza viene de dentro, de nuestra capacidad para enfrentar nuestros miedos y protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. La vida siguió adelante, pero la sombra de esa noche nunca desapareció por completo. Aprendí a vivir con ella, a aceptar que algunas cosas no tienen respuestas claras y a seguir adelante a pesar del miedo. La experiencia me hizo más fuerte, más consciente y más agradecida por cada día de paz y seguridad que podía disfrutar. Esto ocurrió hace aproximadamente 7 años cuando tenía 16 años. Iba a la escuela cerca de la supuestamente embrujada Gore Orphanage Road, y como adolescentes tontos, sabíamos esto y pensamos que sería divertido ir de aventura. Nunca volví después de esa noche y no planeo hacerlo en el futuro tampoco. Si no has escuchado, la leyenda dice lo siguiente. Solía haber un orfanato llamado Gore Orphanage en el área de Amherst, Ohio. Hubo un gran incendio y todos los niños y cuidadores murieron. Estoy recordando esto de memoria. En realidad tuve que hacer un trabajo de investigación sobre la historia un año, pero estoy seguro de que me faltan algunos detalles. Durante mi investigación, una cosa quedó clara. La leyenda es completamente falsa. Pero volvamos a la historia real. Diría que esto sucedió alrededor de octubre. Era una noche de viernes. Mis amigos y yo paramos en un restaurante local. Allí estábamos todos pasando el rato y hablando de cualquier cosa. Eventualmente, 3 del grupo, 2 chicas y un chico que no nombraré, comenzaron a hablar sobre Gore Orphanage, y todos tomamos la inteligente decisión de ir a comprobarlo. Y lo mejor de todo es que llegaríamos allí alrededor de la medianoche. Condujimos hasta donde comenzaba la carretera, que desciende hacia una zona pantanosa donde hay una puerta que se supone que está cerrada. Yo había estado allí muchas veces antes, y la puerta siempre estaba abierta, incluso después del anochecer. Nos dirigimos por la carretera, mientras intentábamos asustarnos unos a otros. Mi amigo conducía su coche, yo iba en el asiento del pasajero, y las 2 chicas en el asiento trasero. Abajo, en la zona pantanosa, la carretera gira a la derecha.
Un poco más adelante hay un pequeño puente, apenas lo suficientemente grande para un vehículo. Recuerdo que había grandes cantidades de grafiti en las barandillas metálicas. Más allá del puente la carretera termina, pero a la derecha de este punto muerto es donde comienza el sendero que lleva a las ruinas de Gore Orphanage. Llegamos hasta el final de la carretera. Mi amigo aparcó el coche y apagó los faros. Hablamos brevemente sobre salir y bajar por el sendero para ver las ruinas, pero decidimos no hacerlo. Haber llegado hasta aquí fue suficiente para asustar a las chicas. Misión cumplida. Así que mi amigo volvió a encender el coche y los faros se encendieron. Ahora vimos una camioneta estacionada en el sendero de Gore Orphanage, simplemente ahí, con sus luces apagadas. Santo cielo, ¿de dónde salió eso? Todos estábamos un poco nerviosos ahora. Mi amigo que conducía simplemente se quedó allí con el pie en el freno. Estaba convencido de que otro grupo de idiotas como nosotros había abandonado la idea de bajar por el sendero. Obviamente no quería quedarme para averiguarlo y le dije que simplemente nos sacara de allí. Pero aquí es donde las cosas se vuelven absolutamente locas. Condujimos de regreso por la carretera y eventualmente llegamos al pequeño puente. Ahora había de 10 a 12 figuras encapuchadas de pie en el puente, vestidas con varios colores, algunas con capuchas, otras sin ellas, y los rostros que podíamos ver estaban cubiertos de tatuajes. Y lo que es aún más aterrador es que algunos de ellos portaban escopetas y rifles de caza, simplemente mirándonos mientras nos acercábamos. En ese momento, estaba aterrorizado. Las chicas también estaban flipando, pero lo que mi amigo hizo a continuación le estaré agradecido para siempre. Tan estúpidos como habíamos sido hasta ese punto para meternos en esta situación, inmediatamente al ver a una secta rural, simplemente pisó el acelerador, ni siquiera pensando en la posibilidad de atropellar a uno de ellos. Todos se lanzaron fuera del camino y aceleramos pasando por el pantano y subiendo de nuevo a la carretera principal. Ninguno de nosotros podía creer lo que acabábamos de ver. Sentí que estaba en una novela de Stephen King y bromeamos al respecto después, probablemente solo para aligerar el ánimo, ya que todos acabábamos de estar en una situación potencialmente de vida o muerte. Pero la historia no termina allí. Vivo a unos 15 minutos de donde sucedió todo esto y por razones obvias, cuando llegué a casa no pude dormir, así que me quedé despierto toda la noche haciendo lo que sea que hacía a esa edad. Jugar videojuegos, ver televisión, etc. Antes de darme cuenta eran las 5:30 de la mañana, y mi padre llegó a casa del trabajo. Mi padre es un patrullero estatal y patrulla el área local de vez en cuando. Hasta el día de hoy, todavía estoy un poco confundido sobre por qué me preguntó esto. Como si de alguna manera supiera lo que había hecho la noche anterior. ¿Estuviste en Gore Orphanage anoche? Pensando que se enojaría conmigo si decía que sí, mentí. No estuve allí. ¿Por qué preguntas? Me dijo que su departamento recibió una llamada sobre posible actividad de sectas, como cánticos y fuegos en el bosque. La persona que llamó fue el padre de mi amigo que conducía esa noche. Tal vez le contó todo a su padre, pero rápidamente descubrí que este no era el caso por 2 razones. Una, mi amigo no le habría contado a su padre nada sobre fuego y cánticos satánicos. No vimos nada de eso. Y 2, ellos viven a unos 5 minutos a pie de esa área, y es posible que el padre de mi amigo haya visto u oído estas cosas por sí mismo. Mi vida volvió a la normalidad después de esa noche. Sin embargo, mi amigo y su padre comenzaron a ser acosados por personas que seguían apareciendo en su jardín, mirando su casa. Esto sucedía cada par de noches. También pintaban símbolos en los árboles de su jardín. Las cosas se detuvieron después de unas 2 o 3 semanas, cuando la policía comenzó a patrullar más esa área. Por más curioso que esté sobre lo que exactamente estaba sucediendo allí, creo que es mejor no saberlo. Ya sea que estaban adorando a Satanás, sacrificando una cabra o cocinando metanfetamina, me alegra que el coche de mi amigo no haya recibido una remodelación interior con partes de mi cerebro. Esta historia no me sucedió personalmente. Les sucedió a 2 de mis primos. Me dieron permiso para compartir esta historia, así que la contaré desde su perspectiva. Mi nombre es Lea. Esta historia ocurrió en abril de 2016. Tenía 29 años en ese momento y vivo en Atlanta, Georgia. En abril mi prima y yo, a quien llamaré Kate, queríamos irnos de escapada al Caribe,
Pero no queríamos ir a los destinos turísticos populares como las Bahamas, Jamaica, la República Dominicana o Puerto Rico. Así que elegimos una isla menos conocida llamada Dominica. Es una pequeña isla ubicada entre Guadalupe y Martinica, con una población de aproximadamente 72,000 personas. Reservamos un Airbnb en el campo, a unos 30 minutos de la ciudad capital. Las primeras 2 semanas fueron bien, alquilamos un coche y el Airbnb era perfecto, ya que estaba cerca de la playa. Era la escapada que necesitábamos. Exploramos la isla, visitamos varias cascadas y hasta hicimos algunos amigos en el pueblo donde nos hospedábamos. Pero en el segundo día de la tercera semana, sucedió algo horrible. Una tarde nos salimos y decidimos pasar el tiempo en la playa cercana con los lugareños. Más tarde, cuando la gente se fue a sus casas, Kate quiso regresar al Airbnb, pero yo decidí quedarme un rato más para tener algo de tiempo a solas. Cerré los ojos y me recosté cerca de la playa, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Debo haberme quedado dormida, porque cuando me di cuenta ya estaba oscuro. Así que decidí que era buen momento para regresar. Llegué al Airbnb, pero mientras sacaba mis llaves para abrir la puerta, 2 hombres con máscaras salieron de los arbustos y comenzaron a golpearme con bastones. Uno incluso me lanzó una piedra mientras estaba en el suelo, haciéndome gritar de dolor. Kate salió e intentó defenderme, pero los hombres también la dominaron. Entraron en el Airbnb y saquearon todo el lugar. Algunos lugareños cercanos vieron lo que estaba pasando, y rápidamente vinieron a ayudarnos, pero para entonces los 2 hombres ya habían huido. Se llevaron mi laptop, mi teléfono y mi billetera. Afortunadamente no robaron nuestros pasaportes. Ambas estábamos sangrando bastante, y en algún momento sentí que iba a desmayarme. La policía eventualmente llegó y después de recibir algo de asistencia médica, les contamos lo que pasó. Estaban sorprendidos. Dominica suele ser un país bastante seguro. 2 de los lugareños nos llevaron al hospital, que estaba en la ciudad capital de Rosso. Tuvimos que quedarnos en el hospital un tiempo porque nuestras heridas eran bastante graves. Incluso tuvimos que cambiar nuestro vuelo de regreso. Afortunadamente salimos con vida. Hasta donde sé, los 2 perpetradores que nos atacaron nunca fueron capturados. Este evento ha traumatizado a Kate y a mí para siempre. Sin embargo, todavía me gusta Dominica y me encantaría volver a visitarla algún día, pero la próxima vez seré mucho más cautelosa. Estaba leyendo una historia que me recordó un evento de hace más de 20 años. Fue alrededor de la segunda mitad de 1998. Había tomado un trabajo de guardia de seguridad en una planta que fabricaba bloques. Usualmente trabajaba uno de 3 turnos, de 4 de la tarde a medianoche, de 7:30 de la noche a 3:30 de la mañana, y de medianoche a 8 de la mañana. El turno de 7:30 a 3:30 era para cobertura adicional, así que siempre éramos 2 desde las 7:30 hasta la medianoche. Era un trabajo muy rutinario y aburrido en su mayor parte. Hacíamos nuestras rondas, registrábamos todo lo fuera de lo común, y veíamos un pequeño monitor que mostraba la transmisión de las cámaras de seguridad. Las cosas pasaban de manera casi pacífica. Trabajé, ahorré, compré un coche y tenía planes de mudarme a finales de marzo de 1999. Di mi aviso y me preparé para mudarme al otro lado del país. Contrataron a una persona nueva para ocupar mi lugar, un hombre tranquilo llamado Calvin. Como parte de su entrenamiento, Calvin pasó tiempo trabajando en los 3 turnos. Por la noche era una sombra, trabajando solo para familiarizarse con las rutinas nocturnas de la planta. La mayoría de las noches trabajaba conmigo y con una guardia llamada Amira, que tenía más o menos mi edad. Yo tenía 18 años en ese momento. Calvin tenía aproximadamente una década más que nosotros. Era callado y educado, aunque algo parecía faltar. Usualmente hay una chispa que las personas genuinamente amables parecen tener, y simplemente no estaba ahí. Cada vez que hacía rondas conmigo hacía preguntas sobre el trabajo y charlaba un poco. Noté que era un poco extraño, riendo en momentos inadecuados y cambiando su tono a mitad de la oración. En ese momento, atribuí esto a que simplemente era socialmente torpe y que eso pasaría. Una noche, cerca del final de su primera semana, fue a hacer rondas con Amira. Cuando regresaron a la oficina, supe que algo andaba mal. Amira normalmente era muy habladora, pero apenas decía una palabra. No estaba seguro de lo que había pasado.
Esperé hasta que Calvin fue al baño para preguntar. Durante sus rondas, todo había sido normal hasta que llegaron al molino de latón. Es una sección de la planta que cierra alrededor de las 6 de la tarde. Normalmente no había empleados allí después de esa hora, y no había luces encendidas. Iban hacia un punto de control en un rellano en la cima de unas escaleras, cuando el ambiente cambió. Amira me dijo que se dio la vuelta solo para encontrarlo justo detrás de ella. Asustada se echó hacia atrás contra la barandilla al final del rellano, y él se inclinó hacia ella, su rostro casi tocando el de ella. Le dijo algo coquetamente en voz muy baja. Cuando ella mencionó su anillo de bodas, él dijo, «Pronto se acabará». Desde entonces hice las rondas llevando a Calvin conmigo cada vez. La noche terminó sin más incidentes y dejé una nota para nuestro supervisor detallando lo que había pasado. La siguiente noche pasó sin Calvin. Hice las rondas mientras Amira se quedaba en la oficina. En mi penúltimo turno llegué y encontré a Amira en estado de pánico. Descubrí por qué Calvin no había venido a trabajar. Aparentemente había sido arrestado por asesinar a su esposa. Ella había sido desmembrada y quemada. Partes de su cuerpo habían sido colocadas en un estanque a menos de 1,5 kilómetros de donde trabajábamos. Esa noche y la siguiente, Amira llamó a la cárcel solo para asegurarse de que todavía lo estaban reteniendo. Basándonos en el marco de tiempo, había matado a su esposa meses antes de empezar ese trabajo. Era una noche cualquiera en mi apartamento de San Francisco. La mayoría de mis amigos y conocidos vivían cerca, pero esa noche estaba sola. Había tenido un día agotador en el trabajo, y todo lo que quería hacer era relajarme, ver una película y disfrutar de una copa de vino. Me llamo Renata y hasta esa noche, nunca había experimentado el miedo real. Claro, había visto películas de terror y había leído libros espeluznantes, pero siempre había una distancia cómoda entre la ficción y mi realidad. Todo eso cambió aquella noche. Estaba en mi sala acurrucada en el sofá, viendo una comedia romántica cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Fruncí el ceño, pero lo abrí de todos modos. «Hola Renata, ¿qué haces?» Supuse que era algún tipo de error o alguien que tenía el número equivocado. Contesté de manera cortés, pensando que aclararíamos el malentendido rápidamente. «Hola, creo que tienes el número equivocado. ¿Quién eres?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Soy un amigo, estoy cerca de tu casa. ¿Puedo pasar a verte?» Ahora mi ceño estaba aún más fruncido. ¿Un amigo? No reconocía el número y nadie que yo conociera se presentaría en mi casa sin previo aviso. Además, era bastante tarde, casi las 10 de la noche. Sentí un escalofrío en la espalda. «No, gracias. No recibo visitas sin previo aviso. Buenas noches». Intenté volver a la película, pero mi mente seguía regresando al mensaje. ¿Quién sería? ¿Por qué me conocía? Justo cuando estaba a punto de dejarlo pasar, otro mensaje llegó. «Veo que estás en el sofá. Te ves cómoda». Mi corazón se detuvo por un momento. Miré a mi alrededor, tratando de racionalizar lo que acababa de leer. Mi sala de estar estaba en el primer piso, y tenía una gran ventana que daba a la calle. Siempre dejaba las cortinas abiertas porque me gustaba la luz natural que entraba durante el día. Pero ahora me sentía expuesta, como si alguien pudiera estar mirándome. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero las luces de la calle proyectaban sombras que se movían con el viento. Podía sentir mi pulso en mis oídos mientras miraba fijamente la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa, que pudiera explicar el mensaje. Otro mensaje llegó. «No sirve de nada cerrar las cortinas, ya te vi». Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Traté de mantener la calma mientras explicaba la situación. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero podría tardar un poco debido a otras emergencias en curso. Colgué, sintiéndome impotente y aterrorizada. Decidí ir a mi habitación y cerrar la puerta con llave. Mientras subía las escaleras, otro mensaje llegó. «Subes las escaleras con prisa, ¿a dónde vas?» Corrí al dormitorio y cerré la puerta asegurándome de bloquearla. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo sabía lo que estaba haciendo? ¿Estaba realmente dentro de la casa? Me acerqué al armario y saqué un bate de béisbol que guardaba para emergencias. Mi respiración era rápida y superficial. Traté de no hacer ruido mientras marcaba el número de mi amiga Clara. «Renata,
¿Qué pasa?, contestó, detectando el pánico en mi voz de inmediato. Hay alguien que me está siguiendo. Me está enviando mensajes y sabe exactamente lo que estoy haciendo. La policía viene en camino, pero estoy sola y tengo miedo. Voy para allá ahora mismo, dijo Clara sin dudarlo. Esperé en mi habitación, el bate apretado en mis manos sudorosas. Los minutos parecían horas. Luego un golpe en la puerta me hizo saltar. Renata, soy Clara, abre por favor. Me acerqué lentamente a la puerta y miré por la mirilla. Era Clara, gracias a Dios. Abrí la puerta y la dejé entrar, cerrándola rápidamente detrás de ella. No hay señales de la policía todavía, dijo Clara. Pero no te preocupes, estoy aquí contigo. Nos sentamos juntas en el suelo esperando, el bate aún en mis manos. De repente mi teléfono vibró de nuevo. Miré el mensaje y el miedo se convirtió en terror absoluto. Ah, veo que tienes compañía, pero no importa, estoy más cerca de lo que piensas. Clara miró mi teléfono y me tomó la mano. Vamos a salir de aquí, ahora. Nos dirigimos a la puerta principal, pero antes de que pudiéramos salir, escuché un ruido proveniente del baño de abajo. Clara y yo nos miramos, los ojos llenos de pánico. ¿Lo escuchaste?, susurré. Ella asintió, y lentamente nos dirigimos hacia el sonido. A medida que nos acercábamos, el ruido se hizo más claro. Alguien estaba dentro del baño. Llamé a la policía nuevamente informándoles de la nueva situación. Nos dijeron que estaban cerca. Con el bate levantado, Clara abrió la puerta del baño lentamente. Dentro, un hombre estaba agazapado junto al inodoro, su rostro iluminado por la tenue luz del pasillo. Nos miró con una mezcla de sorpresa y desafío. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigí, mi voz temblando. El hombre levantó las manos mostrando su teléfono. Solo estaba cazando Pokémon en Pokémon Go, dijo con una sonrisa nerviosa. La policía llegó unos minutos después y se llevaron al hombre. Al parecer, había estado acechándome durante semanas, observándome desde las sombras y esperando el momento adecuado para entrar. Nunca sabré si realmente estaba cazando Pokémon o si fue solo una excusa, pero esa noche cambió mi vida para siempre. Desde entonces, he tomado medidas de seguridad más estrictas y soy mucho más consciente de mi entorno. Pero la sensación de vulnerabilidad y miedo nunca se ha desvanecido por completo. Cada vez que recibo un mensaje de un número desconocido o escucho un ruido extraño en la noche, mi mente regresa a esa noche aterradora. Y aunque trato de seguir adelante, sé que nunca olvidaré lo que pasó.